Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos, chicas? Chicos y chicas, Buenas noches, doctor. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la clase. A ver. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No. Sí se ve, doctor. Ya. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy día de diarrea aguda infecciosa. Primero que tenemos que tener los conceptos bien claros, qué es una diarrea aguda, cuál es la diferencia entre una diarrea persistente y una diarrea crónica, ¿no? En la etiología de la diarrea, la palabra diarrea se origina del griego diam, a través, y rein, fluir. O sea, es fluir a través de o al momento de hacer deposiciones, ¿no? Como definición, vamos a ver de que para definir diarrea vamos a tener más de 3 deposiciones por día. Tiene que disminuir la consistencia y el peso fecal aproximadamente es más de 200 gramos en cada deposición. En los días, vamos a ver que la diarrea aguda es hasta los 14 días. Una diarrea prolongada o persistente desde el 15 hasta el día 30 y más allá de 4 semanas son la diarrea crónica. En la epidemiología, vamos a ver que 1 millón de casos por año aproximadamente se encuentran casos de diarrea, 1.4 episodios por persona al año, 2 millones de muertes anuales, es la segunda causa de muerte a nivel general, especialmente en ancianos, en niños inmunocomprometidos, de diferentes causas, no solamente VIH, sino también por inmunosupresión de algunas enfermedades. La fisiopatología de diarrea infecciosa es vía fecal oral, puntual. Y el agente infeccioso va a superar algunos agentes protectores como el ácido gástrico, la inmunoglobulina A, el tejido linfoide, el peristaltismo, la flora saprófida beta suprimida. En la fisiopatología, su mecanismo de acción, el agente infeccioso y sus toxinas pueden alterar la fisiología del tubo digestivo, activando varios sistemas, como la de arenilciclasa, en una diarrea secretora, destruyendo las vellosidades en una diarrea osmótica, invadiendo la mucosa intestinal, produciendo ulceraciones, estimulando a través de la reacción, estimulando una reacción inflamatoria a nivel intestinal, liberación de sustancias que aumentan la secreción y la motilidad, como las prostaglandinas, las interleuquinas, en una diarrea inflamatoria. En una diarrea infecciosa aguda vamos a ver que puede ser toxigénica o invasiva. En una toxigénica, una enterotoxina es el mecanismo patológico y principal de este proceso. Y en una invasiva, el microorganismo invade la superficie de la mucosa a nivel del epitelio y va a ser un episodio primario que va a producir destrucción a nivel de la mucosa intestinal. Uno de los mecanismos enteroinvasivos, vamos a ver de que va a tener la Salmonella typhi, donde no solamente va a invadir la parte contigua de las células de la mucosa intestinal o del epitelio, sino también va a invadir otros órganos como el hueso, el vaso, el hígado, la vesícula, produciendo alteraciones también a nivel extraintestinal. Entonces, es importante tomar en cuenta y detectar este tipo de bacterias, como la Salmonella typhi,
que nos da la fiebre tifoidea y hacer un trabajo de prevención en nuestros pacientes, ¿no? Las toxinas pueden ser citotónicas o citotóxicas. Las citotónicas van a producir hipersecreción por la activación de la adenilciclasa y citotóxicas cuando hay lesión de la célula de la mucosa, induciendo la secreción de los líquidos. Acá vamos a ver un mecanismo citotónico del Vibrio cholerae, donde va a producir una alteración o una colonización a nivel intestinal, en el epitelio intestinal, mediante los receptores GM1 y las toxinas del Vibrio cholerae. Va a producir alteración de la mucosa, produciendo adenilciclasa, y esta va a condicionar a producir secreción de cloro y agua, produciendo una diarrea acuosa, ¿no? Y un mecanismo citotóxico ya también va a empezar a haber una inflamación a nivel celular del epitelio, como en el género de Shigella. Vamos a ver de que esta bacteria ingresa por los macrófagos, va a haber una destrucción a nivel de los macrófagos, donde va a haber apoptosis del macrófago, va a haber una supervivencia de las bacterias, va a haber una iniciación de la inflamación y liberación de estas bacterias y colonización a las células vecinas, ¿no?, del epitelio. Y por ende va a haber una inflamación y una destrucción celular, condicionando la diarrea. En su etiología, en la mayoría de las diarreas no es importante determinar la etiología específica. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Ya? Entonces, porque la enfermedad es breve y muchas veces se puede autolimitar. Y responde al tratamiento adecuado con líquidos y alimentos, sin necesidad de los antibióticos. Vamos a ver diferentes etiologías. A la cabeza, etiología viral, bacteriana, parasitaria. Vamos a ver que en cada grupo etario la etiología es muy diferente. Cuadro viral, especialmente en los niños, a la cabeza el rotavirus, adenovirus, el herpes, hepatitis viral son menos frecuentes, la mononucleosis virus también, VIH. En pacientes inmunosuprimidos puede haber una diarrea por VIH también. Ojo, en la actualidad el coronavirus también condiciona a producir cuadros gastrointestinales, como una diarrea por coronavirus. Entonces, tomar en cuenta de que muchos de nuestros pacientes que han sido infectados con coronavirus han presentado cuadros diarreicos. Y en otros, el cuadro primordial o principal ha sido cuadros gastrointestinales y no tanto un cuadro respiratorio. Entonces tenemos que tomar en cuenta en este contexto del coronavirus que también puede producir cuadros diarreicos. Problemas bacterianos como Clostridium, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Staphylococcus aureus. Parasitarios, entamoeba histolítica a la cabeza, los amebas, Balantidium coli, Giardia lamblia, puede condicionar a producir problemas diarreicos, inclusive diarreas crónicas, estrongiloidiasis, Sporidium, Isospora, blastocystis, etc. Vamos a ver que cuadros virales en adultos no es muy frecuente, llega hasta un 18% aproximadamente. En la población pediátrica hay un mayor porcentaje de cuadros virales, de 50 a 70% aproximadamente, con un cuadro de incubación de 1 a 3 días. Etiología bacteriana en adultos es mucho más. La etiología bacteriana que casi llega a un 60%, y en la población pediátrica de 15 a 20%, ¿no? Y el periodo de incubación es mucho más corto, menos de 12 horas. Entonces es importante hacer una buena anamnesis en un paciente. Es como hoy día una paciente inmunosuprimida había tomado un chocolate con un batido de huevo y la única que tiene pues una reacción inflamatoria positiva para un cuadro bacteriano es ella, de toda su casa, ¿no?
no comió otra alimentación o alguna otra comida extraña que podría condicionar pues, un cuadro infeccioso. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y en parasitarias, en adultos también puede llegar casi hasta un 23% y en la población pediátrica hasta un 15%. En el diagnóstico diferencial tenemos que hacer una buena anamnesis. Hay muchas toxinas de pescado, metales pesados, el plomo, glutamato monosódico, el botulismo, algunos fármacos como laxantes, antibióticos, antihipertensivos, colchicina. Ojo, también en el contexto de COVID se está utilizando bastante acitro, se está utilizando ivermectina, que también condicionan cuadros diarreicos. Otros cuadros que pueden condicionar diarrea es la diverticulitis, implantación fecal, isquemias mesentéricas o isquemias intestinales, síndrome intestinal irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de mala absorción, alergias alimentarias, carcinoma de colon, apendicitis. La historia clínica nos va a darnos características de las evacuaciones, cuándo comenzó, cuánto tiempo está durando, cuán severo es, cuántas veces se ha hecho deposiciones, si tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, tenesmo, urgencia defecatoria, antecedentes de comorbilidad, medicamentos, viajes a zonas endémicas, alimentos consumidos. Ojo, muchos de los problemas en cuadros diarreicos que hemos captado es pacientes que vienen, que aparentemente han comido solamente en su casa, pero casualidad fueron a la refrigeradora, sacaron el queso o sacaron algún alimento que estaba, entre comillas, preservado. Más que un preservante, es un conservante la refrigeradora porque va a conservar todo, los alimentos, inclusive las bacterias y algunos bichos que pueden ingresar también al momento de abrir y cerrar la refrigeradora. Y o casualidad el paciente no sí he sacado la refri, he cortado y he comido, pero estaba limpio. ¿Lo sacó y lo lavó? No, doctor. Cuando compré, lo lavé y lo puse a la refri. Entonces, es un colonizador el queso en la refrigeradora. La refrigeradora va a conservar no solamente las comidas, sino también las bacterias. Y cuando no puede haber sacado del queso de la refri, muchas veces estamos ingiriendo algunas bacterias que pueden condicionar cuadros.
Chicos, ¿me escuchan? No sé qué ha pasado Sí, con el sistema. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a retroceder un poco lo que estábamos hablando. Diagnóstico hemos visto, no. Historia clínica. Acá. De acá ya vamos a ver entonces la etiología que hablábamos en relación a un cuadro viral. Está, a ver si estamos acá. De un cuadro viral en adultos es menos el porcentaje, puede llegar casi hasta un 20%, y en la población pediátrica llega hasta entre 50 y 70% de la población pediátrica, con un periodo de incubación entre 1 a 3 días. Y un cuadro bacteriano en el adulto es mucho más frecuente, hasta un 50, 58%, casi 60%, y en la población pediátrica llega casi hasta un 20%, y el periodo de incubación es menos de 12 horas. En los parásitos, también en los adultos es un poquito más frecuente que en la población pediátrica, de un 23 a un 15% aproximadamente. Tenemos que tomar en cuenta algunas toxinas que también pueden condicionar a producir diarrea, como un diagnóstico diferencial, toxinas de pescado, fármacos como laxantes, antibióticos, antihipertensivos, la colchicina, indometacina, cafeína, antiácidos, metformina en pacientes diabéticos y otras enfermedades como la diverticulitis, implantación fecal, isquemia mesentérica o isquemia intestinal, el síndrome de intestino irritable, enfermedad, el síndrome de mala absorción, la enfermedad inflamatoria intestinal, alergia alimentaria, carcinoma de colon, apendicitis. Para el diagnóstico tenemos que hacer una buena historia clínica. Tenemos que ver cómo van las evacuaciones, el comienzo de la evacuación, cuándo ha comenzado, hace cuánto tiempo está durando esas deposiciones, cuántas veces al día está haciendo, si tiene alguna característica en especial, moco, sangre, si tiene algunos otros síntomas como náuseas y vómitos, dolor abdominal, enfermedades sobreagregadas, medicamentos, viajes a zonas endémicas especialmente, alimentos consumidos, síntomas semejantes en algunos pacientes, el hábito sexual, especialmente en pacientes con VIH. En el examen físico nos va a ayudarnos a definir cuán severo está este paciente. Si tiene signos de deshidratación, signos de hipovolemia, frecuencia cardíaca aumentada, presión arterial disminuida, exploración del abdomen, distensión, ruidos y vellos aumentados. Si es necesario hacer un tacto rectal para definir bien la característica de las heces, evaluación del sensorio, rash cutáneo. Muchos virus y la salmonela pueden condicionar a producir rash cutáneo. ¿Cuándo debemos de investigar? Cuando los síntomas de alarma están presentes, ¿no? Como la deshidratación, fiebre, con sangre y opus, más de 48 horas, dolor abdominal, pacientes ancianos e inmunocomprometidos. Son importantes estudiar la etiología y de acuerdo a eso definir el tratamiento que podemos dar. ¿Qué exámenes podríamos pedir como exámenes complementarios? Un coprológico funcional o un coprofuncional.
determinación de leucocitos fecales en una reacción inflamatoria en heces, en una sensibilidad y especificidad entre 73 y 84%. Un examen parasitológico, el seriado está indicado. Coprocultivo, especialmente para la Shigella, Campylobacter. Lactoferrina, que normalmente no se hace en nuestro medio, pero sí nos va a ayudar como marcador leucocitario para Campylobacter, Salmonella y Shigella. Tiene buena sensibilidad y especificidad. ELISA para toxinas AIB de construcción difícil. Determinación de algunos antígenos como Yardia, Cryptosporidium, rotavirus. Ojo, la Yardia muchas veces no sale en el parasitológico. Y muchos de los pacientes presentan cuadros de dolor abdominal acompañados de diarrea de forma intermitente, distensión abdominal porque hay un síndrome de mala absorción o síndrome de mala digestión causado por Yardia, aumento de flatos, etc. Y eso podría estar condicionado por ese malestar. Y muchos de los pacientes, pues, o en muchos de los pacientes en un parasitológico no sale Yardia. Si clínicamente tenemos la posibilidad o la sugestión de que podría ser Yardia, entonces lo que podemos hacer es dar tratamiento para Yardia, y si con eso hay una mejoría clínica, entonces hemos tratado de forma adecuada, si no, buscar otra causa, ¿no? Tinciones especiales para Cryptosporidium, Microsporidium. Un estudio endoscópico, especialmente en pacientes con inmunosupresión, cuadros severos como moco y sangre, donde no se identifican los patógenos de forma adecuada y la evolución es más allá de 2 semanas, o sea, tiene una diarrea persistente, tiene tenesmo, proctalgia, para descartar un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica o colitis pseudomembranosa también. La diarrea infecciosa aguda, vamos a ver de que inclusive en algunos patógenos puede salir el moco fecal negativo, especialmente cuando el mecanismo de acción es toxigénico, ¿no? Y está localizado a nivel del intestino delgado proximal. Nos va a presentar o nos va a darnos un cuadro clínico de una diarrea secretora, abundante, acuosa. Muchos de ellos no tienen fiebre, no tienen dolor abdominal, pero sí hay una deshidratación severa, especialmente en el cólera, la E. coli enterotoxigénica, Staphylococcus aureus, rotavirus, Yardia, etc. También cuando el mecanismo es inflamatorio, invasivo, con citotoxinas, la localización especial va a estar en el colon o a nivel del intestino delgado distal, contiguo al colon, ¿no? Y este síndrome va a ser más disentérico, de porciones frecuentes y escasas. Ese es como moco y sangre, fiebre, dolor abdominal. Moco fecal en estos pacientes puede ser positivo. Shigella, Salmonella, E. coli, Clostridium difficile, amebas. La ameba es importante, ¿ya? La salmonela. Entonces, tenemos que pensar también en estos cuadros. Sí, por A o B hay un síndrome disentérico. Ojo, muchos de los pacientes tienen pues, cuadros mixtos, ¿no? Entonces, hay que definir y hay que ver la característica entre ellos. Diarrea aguda, si hay una sospecha de una diarrea no infecciosa, investigar la causa no infecciosa. Si hay una sospecha de una diarrea infecciosa, hay que definir si la diarrea tiene características especiales, tiene fiebre, dolor, diarreas con sangre, duración superior más allá de 3 días, si está en una zona endémica con un brote epidémico, pacientes inmunodeprimidos. Si no tiene ninguna de estas características, el tratamiento es sintomático, se puede resolver o puede persistir. Si es persistente, hay que reevaluar e iniciar algunas pruebas diagnósticas. Y si tiene alguna de estas características clínicas, hay que hacer un estudio de acuerdo a la guía clínica que vamos a evaluar al paciente. Vamos a hacer un tratamiento antidiarreico, vamos a hacer un tratamiento antibiótico. En algunas situaciones especiales, vamos a definir si es una diarrea nosocomial, una diarrea del viajero, el paciente con VIH, esa diosida.
Entonces vamos a definir. Vamos a poner en cuenta algunas bases para el tratamiento. Lo más importante es prevenir la deshidratación, mantener la provisión de líquidos durante el curso de la diarrea, mantener la alimentación durante la diarrea, erradicar el agente causal, solo cuando esto es deseable, factible, útil y no constituye un riesgo para el paciente, evitar la iatrogenia, o sea, no vamos a dar por si acaso algunas cosas, sino tenemos que dar con algún sustento, como en la práctica les comentamos, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en dar un medicamento por alguna enfermedad, tenemos que pensar en qué es lo que quiero lograr con ese medicamento y para qué me sirve. Entonces, es muy importante eso. La corrección hidroelectrolítica a la cabeza, la dieta y fármacos antidiarreicos, antibacterianos y probióticos puede ser nuestra base de nuestro tratamiento. La parte de la corrección hidroelectrolítica vamos a ver dependiendo del paciente cómo está, si tiene una deshidratación leve, sin signos clínicos de alarma, el suero de rehidratación oral de 50 a 100 ml luego de cada deposición alterada. Entonces, deshidratación moderada, con signos clínicos, podemos dar sueros de rehidratación oral de 75 mililitros por kilo en 4 horas. Y si hay una deshidratación leve, no puede el paciente ningún suero vía oral o está chocado, hay que darle lactato Ringer o solución salina, 20 ml por kilo en 1 hora. Y de mantenimiento 70 ml por kilo de 2 a 5 horas. Entonces es importante evaluar a nuestro paciente. Hay varias características de la bolsita salvadora. La OMS nos indica que tiene una concentración de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, glucosa de acuerdo a los equivalentes que estamos mostrando. Una limonada alcalina igual cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato, glucosa. Acá podemos preparar una limonada alcalina con 2 litros de agua, limones, cucharita de sal, cucharita de bicarbonato, cucharita super de azúcar, y eso va a ayudar al paciente. La dieta, un régimen específico, no ha sido establecido. Puede ser una dieta que va a facilitar la renovación del enterocito, una dieta trófica, dieta BRAT que dicen, bananas, arroz, manzana, tostadas de pan blanco, té. Si hay intolerancia transitoria a la lactosa, podemos esperar algunos suplementos y también podemos ayudar con yogur, ¿no?, en algunos pacientes. Los antidiarreicos absorbentes como el hidróxido de aluminio no disminuyen la pérdida de líquido, pero el control sobre la defecación es adecuada. Se puede asociar a otros medicamentos. El subsalicilato de bismuto tiene un efecto antisecretorio, antibacteriano, tiene un efecto de prevención y de tratamiento para la diarrea del viajero, asociada a náuseas y dolor abdominal. El resecadodrilo va a ayudar a inhibir o va a funcionar como inhibidor oral de las encefalinas, que va a actuar como antagonista de los receptores 5-HT3, impidiendo la degradación de los opiáceos endógenos y reduciendo la hipersecreción de agua y electrolitos a nivel gastrointestinal. Los anticolinérgicos y opiáceos nos van a ayudarnos a disminuir o evitar estos medicamentos, especialmente cuando el paciente tiene fiebre y disentería, y en niños, ya con sospecha de diarrea inflamatoria. No debemos de dar antiperistálticos como anticolinérgicos y opiáceos. La loperamina nos va a ayudarnos a aumentar la absorción de agua y electrolitos y disminuye la motilidad y secreción. Los antibióticos, vamos a ver, de acuerdo a la indicación, si hay una sospecha de infección bacteriana invasiva, casos graves de diarrea del viajero, pacientes inmunosuprimidos, y podemos utilizar quinolonas en pacientes que tienen etiología Campylobacter, Shigella, Yersinia, Salmonella, Aeromonas, y precaución en caso de E. coli, con mayor riesgo de síndrome
urémico hemolítico, especialmente la cepa 157H7. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, porque esta sí produce cuadros un poco más severos, cuadros renales con síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y de acuerdo a la gente, vamos a utilizar algunos antibióticos. Salmonella, E. coli, Shigella, Cipro, Norfloxacina, Moxi, Cotrimoxazol. Clostridium yeyuni, eritromicina, yersinia, tetraciclina, y similar también a lo de Salmonella y Shigella, Vibrio cholerae, tetraciclina y doxiciclina, Clostridium difficile, metronidazol, y Lamblia, metronidazol, tiniazol, ¿no? Entonces, hay algunas sugerencias de terapia antibiótica. Los probióticos contribuyen a reducir la gravedad y duración de la infección. Incluso en la actualidad también se dan en cuadros no solamente de diarreas infecciosas, sino también diarreas funcionales, debido a la diarrea asociada al uso de antibióticos. Los más utilizados, lactobacillus, Saccharomyces, Streptococcus, Enterococcus. Mejora la tolerancia a la lactosa, mejora la respuesta inmunológica, entonces tiene algunos beneficios los probióticos. Las diarreas de etiología viral, vamos a ver que el 80% de todas las diarreas son por rotavirus. Hay otros virus, astrovirus, calicivirus, adenovirus, y como hablamos también en la actualidad coronavirus, ¿no? Que también puede producir diarreas virales. Rotavirus, causa más importante de diarrea infantil en niños entre los 6 y 24 meses de edad. Gran repercusión asistencial, elevada hospitalización, incidencia mayor, infecciones asintomáticas. Puede haber anticuerpos específicos, hasta un 90% de los niños entre los 3 y 5 años no son protectores de estos anticuerpos. En lactantes menores de 6 meses son asintomáticos o leves los cuadros de rotavirus. Especialmente hay un predominio invernal y muchos de ellos son en brotes, especialmente en etapas de escuela. Vamos a encontrar una lesión parchada en la parte de la patogenia, invasión y destrucción de los enterocitos maduros, destrucción del borde en cepillo, alteración del transporte activo sodio-glucosa y también alteración del sodio-potasio ATPasa, ves acondicionado por toxinas, va a producir isquemia de las vellosidades. Como consecuencia, destrucción celular, diarrea osmótica, va a haber una lactosa no absorbida, secreción de agua, distensión, hiperperistaltismo, dolor. A nivel del colon va a haber mayor fermentación, producción de ácido láctico, gases, heces líquidas y ácidas, y una diarrea secretora, ¿no? Por la toxina que condiciona. Manifestaciones clínicas: fiebre, vómitos, 24 a 48 horas de evolución, síntomas catarrales, heces acuosas, abundantes, explosivas, ácidas, dermatitis perianal en algunos casos, por exposición, deshidratación, acidosis metabólica, convulsiones febriles, las fiebres son muy altas, invaginaciones a nivel perianal, hepatitis por cuadros virales, en cuadros severos. La etiología: es importante detectar el virus, el rotavirus, conversión de copro, seroanticuerpos, si el paciente tiene un cuadro severo. Fisiopatológicamente vamos a ver que hay un desequilibrio de ácido-base a nivel de los electrolitos, el pH en ese está alterado. El tratamiento es más sintomático, hay que ir a la rehidratación oral, realimentación precoz. Algo más específico, ve las inmunoglobulinas específicas antirrotavirus, fármacos antidiarreicos, probióticos, lactobacillus,
antisecretores R-secadodrilo que producen diarreas acuosas muy abundantes, ¿no? Como métodos preventivos, y el objetivo es prioritario de la OMS, el impacto sobre la mortalidad en infección por rotavirus en pacientes de la edad pediátrica. Hay varias vacunas como el Rotarix y el Rotatec, que son vacunas más comerciales y disponibles en nuestro medio, que se ponen en etapa pediátrica. Y en relación a una diarrea de etiología bacteriana, que es la más frecuente, especialmente en población adulta. Entonces vamos a ver de que como género o etiología, vamos a ver el Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, E. coli, Clostridium, el cólera, que van a condicionar a producir cuadros diarreicos agudos, bacterianos. El cólera de la familia Vibrio cholerae, característica bacilo gram negativo, curvo, esporulado, anaerobio, facultativo, fermentador, móvil, agente etiológico de la enfermedad de cólera y las diarreas acuosas explosivas. Entonces, ¿por qué se toca mucho esta bacteria? Porque ha sido causante en la época del 90 aproximadamente, una epidemia de cólera, ¿no? En su fisiopatología hemos visto de que va a ser por la toxina del Vibrio cholerae, que se va a unirse a los receptores GM1 del epitelio del intestino, que va a condicionar el aumento de la adenilciclasa y por ende la producción o expulsión de cloro y agua hacia la luz intestinal, produciendo pues una diarrea acuosa, ¿no? El diagnóstico, un periodo de incubación que puede durar entre 5 a 72 horas, va a producir una diarrea acuosa severa con deshidratación y choque hipovolémico, vómitos, calambres musculares, puede haber personas como portadores asintomáticas, y el cultivo solo se hace en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Actualmente no hay muchos casos de cólera. Tratamientos de reposición de líquidos y electrolitos, tratamiento antibiótico, doxiciclina, tetracyclina, cotrimoxazol en niños, furazolidona en mujeres embarazadas. Hay algunas vacunas que se han utilizado, Bioran, de dos tipos, vacuna de bacterias muertas enteras o de virus o vivas atenuadas, ¿no? La protección, aproximadamente 50% a 3 años. No se ha comprobado protección contra el cólera clínico a pesar de inducir anticuerpos anti el Vibrio cholerae. La salmonela es una de las enfermedades o de las bacterias que producen mucho daño en nuestro medio, cuadros de diarrea, familia Enterobacteriae, género Salmonella, características bacilo gram negativo, no esporulado, fermentador, móvil, anaerobio, agente etiológico de la fiebre entérica o fiebre tifoidea, bacteriemias. En la actualidad se han descrito más de 2000 serotipos diferentes y la Salmonella typhi es la que produce mayor estrago, ¿no? Y la que produce fiebre tifoidea. Y puede haber infiltración no solamente a nivel intestinal, sino a hígado, vaso, hueso, a nivel de la intestinal, etc. Las salmonelas patógenas no típicas, Salmonella enteritidis y la Salmonella typhi, entre las típicas, ¿no? Es una fuente reservoria de la salmonela, los animales, el cerdo, animales domésticos, los productos como el huevo, mayonesa. ¿Se acuerdan que les comentaba del batido de huevo, esa paciente que vino con diarrea? Que a la cabeza uno va pensando pues en salmonela, ¿no?
Estado crónico, el humano es uno de los portadores crónicos. La salmonela puede producir una gastroenteritis hasta un 75%, bacteriemia 10%, fiebre tifoidea, infecciones focales y un estado portador hasta un 2%. Su periodo de incubación puede durar muy pocas horas, hasta los 2 días. De forma brusca va a comenzar con fiebre, dolor abdominal, diarrea acuosa o mucosanguinolenta, náuseas con o sin vómitos, que se espontáneamente en algunos días. Las complicaciones de salmonela, colecistitis aguda, colangitis aguda, por ende, migran también hacia la vesícula y hacia los conductos biliares. Síndromes similares al cólera, deshidratación, puede haber perforación ileal, hemorragia digestiva baja, osteomielitis, endocarditis, aortitis, colitis crónica, estado de portador crónico en los humanos. Diagnóstico: coprocultivo, hemocultivo en la cabeza, el mielocultivo. La salmonela puede estar en las heces algunas semanas, rara vez más de 2 meses. Portadores crónicos, problema importante en las manipulaciones de alimentos. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa de origen intestinal, con manifestaciones generales como fiebre, obnubilación, esplenomegalia, leucopenia, con desviación izquierda, algunas complicaciones como hemorragia digestiva y perforación. La enteritis por penetración del germen de la salmonela a través de la mucosa intestinal va a producir una enteritis, una inflamación a nivel intestinal, condicionando inclusive en algunos casos la perforación. Entonces, en su fisiopatología, la salmonela va a ingresar por el epitelio intestinal, ingresando no solamente y produciendo una alteración, una destrucción celular de este epitelio, sino también va a migrar hacia otros órganos como el hueso, el vaso, el hígado, la vesícula, que va a condicionar a producir mayor inflamación e inclusive puede producir, pues, ser portadores crónicos, ¿no? Infecciones a ese nivel, osteomielitis, colangitis, etc. Su incubación de 3 a 21 días, depende del estadio, vamos a tener la sintomatología. La primera semana puede haber cuadros diarreicos hasta un 20%, pero en el diagnóstico puede haber inclusive cultivos negativos. El hemocultivo y el mielocultivo nos van a ayudarnos a ver después de la primera semana hasta la semana 3. Muchos de los pacientes hasta la segunda semana, tercera semana, pueden tener fiebre mantenida, persistente, algunas complicaciones como hemorragias o perforaciones, y el mielocultivo puede salir positivo hasta en un 80-90%. El coprocultivo puede llegar hasta un 75%. El estadio de convalecencia, vamos a ver de que puede dar recaídas en el paciente, infecciones como segundo episodio, abscesos, aneurismas. El coprocultivo es uno de los métodos diagnósticos que muchas veces salen positivos de forma esporádicos, no es muy sensible. En el tratamiento por gastroenteritis vamos a ver una dieta absoluta al inicio de la relación relacionados con los vómitos, las náuseas que puede tener el paciente, reposición de líquidos y electrolitos, ya sea por vía oral, si empieza a saturar el paciente, o por vía endovenosa, dependiendo del grado de deshidratación. No utilizar antidiarreicos ni antibióticos, si no fuera el caso. Se ha demostrado que prolonga el estado del portador si no se utiliza de forma adecuada. Y excepcionalmente tenemos que tomar en cuenta en algunos grupos de riesgo, ¿no? Como lactantes, ancianos, inmunodeprimidos, pacientes con trasplantes de cualquier tipo que van a estar inmunodeprimidos, pacientes con VIH, prótesis valvulares o prótesis vasculares, también problemas óseos, anemias hemolíticas,
prevención de septicemia, ampicilina vía parenteral, ceftriaxona y quinolonas, ciprofloxacino vía oral a la cabeza. Las fluoroquinolonas, especialmente hay que dar de 10 a 14 días, ceftriaxona de 3 a 5 días y acitromicina 5 días, ¿no? Que pueden ser tratamientos para la fiebre tifoidea. De forma profilaxis hay 3 tipos de vacunas: gérmenes completos, gérmenes vivos, polisacáridos de la cápsula bacteriana. Dependiendo de qué tipo de vacuna, pueden ser 2 dosis, pueden ser 4 dosis o una sola dosis. Las 3 son igualmente activas el primer año y a los 3 años pueden llegar hasta un 73%, dependiendo cuál. Se recomienda la vacunación cuando se va a permanecer en una forma prolongada en una zona endémica o con agua o alimentos contaminados que pueden condicionar nuestra infección, ¿no? Shigella es otra bacteria, un bacilo gram negativo, esporulado, anaerobio, fermentador, móvil, agente etiológico de una gastroenteritis por Shigella, de características disentéricas. Se asocia además a colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico, invade y replica la célula a nivel epitelial, tiene una toxina tipo A y B5, desea replicarse a nivel intracelular, induce la apoptosis de los macrófagos. Acá vamos a ver de qué ingresa la Shigella, produce una inflamación, apoptosis, inflamación, iniciación de la inflamación, liberación y una infestación contigua o a células vecinas del epitelio intestinal, ¿no? Entonces hay mayor inflamación, destrucción a nivel epitelial. Características clínicas: fiebre, dolor abdominal, diarrea, disentérica hasta un 30%, acuosa hasta un 30%, usualmente se autolimitan, usualmente no requieren fluidos endovenosos, todo por vía oral. Los antibióticos acortan la historia natural de la enfermedad. Las complicaciones más comunes: puede haber cuadros convulsivos, febriles. Bacteriemia es muy raro. El de coagulación intravascular diseminada, podría haber reacciones leucemoides que pueden llegar más allá de 30.000 leucocitos. Síndrome urémico hemolítico, artritis seronegativa, colitis postdisentérica. Campylobacter jejuni viene de la familia del Campylobacter. Bacteriaceae. El Campylobacter jejuni es un bacilo gram negativo, pequeño y ondulado, no esporulado, microaerofílicos, fermentadores, móviles, y el agente etiológico va a producir gastroenteritis, septicemias, meningitis, abortos espontáneos, proctitis. La diarrea aguda por Campylobacter, va a haber un episodio de 5 a 10 episodios de diarrea aguda, enteritis con y sin colitis. Puede tener pródromos este paciente con fiebre, mal estado general, mialgia, dolor abdominal, cólico, diarrea acuosa o disentérica. El diagnóstico en moco fecal, coprocultivos, que duran hasta 5 semanas. Algunas complicaciones: puede condicionar diarrea crónica, sepsis, abdomen agudo, y en algunos casos imitan a una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? El tratamiento: la eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol. La Yersinia enterocolítica, un bacilo gram negativo, no esporulado, aerobio, fermentador, inmóvil. Es la causante de la peste bubónica. Va a producir diarreas acuosas agudas. La peste bubónica es una de las pestes conocidas, especialmente en Europa, como también la peste negra, ¿no? De igual forma, en su fisiopatología, vamos a ver de que esta Yersinia va a invadir las células de la mucosa o del epitelio intestinal, produciendo
inflamación, invasión y destrucción, apoptosis de macrófagos y la liberación de las bacterias, ¿no? Para colonizar las células adyacentes o células vecinas. Puede condicionar a producir enteritis con o sin colitis a nivel de ileón terminal, fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea acuosa o disentérica. Puede simular enfermedad de Crohn. En el diagnóstico vamos a ver un aislamiento de las bacterias en las heces, crecimiento especialmente a 4 grados, eso ya se hace en laboratorio. Esta enfermedad, muy conocida como la muerte negra, el tratamiento, la streptomicina. Las infecciones entéricas son generalmente autolimitadas, que son las entéricas, pero podemos darle la streptomicina para disminuir la sintomatología y algunas complicaciones que pueda haber, ¿no? La Escherichia coli es uno de los patógenos muy comunes en nuestro medio, pero tiene varias características. Es un bacilo gram negativo, no es porulado, anaerobio, fermentador móvil, agente sectorial de septicemia, infecciones del tracto urinario, meningitis, gastroenteritis, etc. Vamos a ver que la E. coli va a tener varias cepas o varias características en su producción de la infección. Puede ser una enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagresiva, difusamente adherente, etc. La enteroinvasiva, como su nombre lo dice, va a invadir la célula del epitelio intestinal. El contagio se hace por alimentos contaminados, la bacteria se adhiere, invade y destruye las células epiteliales, causa diarreas con sangre, disentéricas y acuosas. La enterotoxina va a codificar beta codificado en un plásmido y va a producir alteración a nivel del epitelio intestinal, ¿no? La enterohemorrágica también por alimentos contaminados, tiene una baja dosis de infección, menos de 100 bacterias, causa desde diarreas leves hasta colitis hemorrágica, toxinas, va a modificarse en los prófagos parecidas a las toxinas de la Shigella, pueden producir un síndrome urémico hemolítico, produciendo un daño renal posterior a la colitis. Y el cuadro clínico de esta cepa enterohemorrágica va a haber infecciones asintomáticas, puede haber colitis hemorrágica, diarrea no sanguinolenta, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica, trombocitopénica. Acá vemos un espécimen de una porción del intestino, para coli enterohemorrágica. Y en la enterotoxigénica, el contagio también es por alimentos y aguas contaminadas, causa diarrea del viajero, puede producir colitis hemorrágica. Hay varios factores de que van a condicionar la colonización a nivel del epitelio intestinal. Va a presentar toxinas, donde va a haber una alteración y una estimulación de la salida de cloro, absorción o va a inhibir la absorción de cloruro de sodio, por lo que va a condicionar diarrea acuosa. Se cree que también va a estimular la salida de bicarbonato y la función homóloga de las toxinas del colon, o son similares a la función de las toxinas del cólera, mejor dicho, y es muy rara en los humanos. Puede llegar a producir hasta un 40% de episodios de diarrea, especialmente en países de vías de desarrollo. Junto con el rotavirus son las principales causas de diarrea en niños. En su fisiopatología, las enterotoxinas van a activar la adenina ciclasa en una acción del NAD dependiente y va a condicionar la secreción a nivel intestinal, ¿no? Y produce una diarrea acuosa. Diarrea acuosa puede ser leve o severa, similar a la del cólera,
con mayor deshidratación, dolor abdominal, vómitos, mialgia. Muy rara vez pueden estar condicionados con fiebre y se pueden autolimitar entre 3 a 5 días inclusive. La enteropatógena, igual, el contagio es por alimento y aguas contaminadas. Las bacterias se adhieren al epitelio del intestino, lo destruyen, destruyen las vellosidades, condicionan mayor producción de líquido. Los factores de virulencia están codificados según la isla de la patogenicidad y del plásmido. La diarrea se produce generalmente en niños pequeños y tiene una reducción en su absorción. Y en una E. coli enteroagresiva va a haber una formación de una biopelícula sobre las células epiteliales que van a poseer varias enterotoxinas y citotoxinas que van a condicionar a producir diarreas, generalmente en niños y de forma persistente, ¿no? La enteropatógena, vamos a ver de que el patógeno endémico, especialmente es en infantes menores de 2 años, en países en vías de desarrollo, van a adherirse al epitelio intestinal con destrucción de las microvellosidades y destrucción del citoesqueleto. Condicionan a producir diarrea acuosa severa y prolongada, dolor abdominal, vómitos, fiebre, deshidratación. El diagnóstico se realiza por un coprocultivo o la detección de serotipos del patógeno, ¿no? Esta es una lámina donde muestra una infección por E. coli enteropatógena. Entonces, en la parte de E. coli, que es una característica importante de las bacterias que van a condicionar a producir diferentes tipos de enfermedades diarreicas, entonces tenemos que tomar en cuenta la enterotoxigénica, la enteropatógena, que son las que producen muchas veces problemas más severos y de forma mucho más frecuente. Hay otros tipos de diarreas causadas como la colitis pseudomembranosa, que está causada especialmente por la administración de antibióticos como la clindamicina, cefalosporina, quinolona, ampicilina, amoxicilina. Entonces tenemos que preguntar al paciente si ha tenido un cuadro similar o si tiene alergia a algún medicamento o algún medicamento le cae no tan bien. El espectro clínico puede ser una diarrea leve o una colitis fulminante. Puede simular cuadros clínicos inclusive de enfermedad inflamatoria intestinal o exacerbar los cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, comúnmente es una diarrea de características intrahospitalarias por uso de antibióticos. La colitis por Clostridium difficile. Entonces vamos a ver de que para detección se puede hacer diferentes tests donde van a encontrarse las toxinas A, B, los antígenos, etcétera. Entonces, para definir Clostridium difficile. Lo malo es de que no se hace en nuestro medio de forma regular, pero si nosotros tenemos el antecedente y una buena historia de que el paciente está utilizando alguno de tus antibióticos, a la cabeza la clindamicina, lo primero que tenemos que pensar es un cuadro de colitis por antibióticos, ¿no? Una colitis pseudomembranosa. Y a nivel endoscópico vamos a ver lesiones medias ulcerativas, eritematosas, con fibrina, apariencia endoscópica, con alteraciones múltiples. En histología vamos a ver pues una colitis pseudomembranosa con infiltración leucocitaria, macrófagos. Y el tratamiento de la colitis pseudomembranosa es suspender la terapia antibiótica que está condicionando a producir este problema e iniciar el metronidazol, ¿no? A dosis de 250 a 500 cada 8 horas por unos 10 días o vancomicina 500 cada 6 horas por 10 días. Esto ya es para que tengan una idea de algunas otras
patologías que van a condicionar diarrea, como la estrongiloides estercolaris. En una lámina de histología vamos a ver estrongiloides duodenal, la Giardia lambria, grupos de alto riesgo, especialmente en niños, en centros infantiles, viajeros, homosexuales, residentes en casas de cuidados, en ancianos, estados de inmunodeficiencia, pacientes que presentan SIDA, deficiencia de inmunoglobulina A, pacientes post-trasplantados que están con tratamiento inmunosupresor. En su cuadro clínico, muchos de los pacientes con diarreas son asintomáticos, algunos tienen diarreas agudas autolimitadas o de forma intermitente, o acompañados de un síndrome de mala absorción. Ojo, la diarrea se localiza especialmente a nivel duodenal, que condicionan a producir síndrome de mala absorción, fermentación, disconfort, dolor, malestar y deposiciones pues, de forma intermitente, diarrea crónica, ¿no? Acá hay una imagen de unos trofocitos de Giardia lambria, que es un protozoario, básicamente, que se ha localizado a nivel duodenal, ¿no? Un protozoario. La entamoeba histolítica es otra de las enfermedades muy importantes. Acá hay un cuadrito que tenemos que tomar en cuenta, aparte de lo endémico que puede haber no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestro medio. Puede producir colitis fulminante, puede producir citotoxinas. También para hacer un diagnóstico de forma adecuada, tenemos que preguntar, hacer una buena historia clínica y ver y examinar las deposiciones, ¿no?, que pueda tener este paciente. Muchos de los pacientes tienen de 3 a 6 deposiciones al día. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales como colitis ulcerativa a la cabeza y el tratamiento de una amebiasis. Podemos utilizar metronidazol, un tinidazol, un diodohidroxiquinin, una cloroquina, sería una alteración a nivel del hígado también, ¿no? Entonces, para la cabeza comúnmente en amebiasis se utiliza metronidazol y un tinidazol. El tinidazol, 2 gramos cada 24 por 3 días, y el metronidazol cada 8 horas por 10 días, ¿no? El Valantidium coli, que va a producir lesiones a nivel endoscópico, a nivel intestinal, lesiones ulcerativas amplias, con fibrina y friables al paso del equipo. Entonces, eso en relación a lo que es diarrea aguda, lo que tenemos que tomar en cuenta en la clasificación, primero definir si estamos frente a un paciente con una diarrea aguda, diarrea persistente o una diarrea crónica, ¿no? Entonces, hay diferentes características de este cuadro de diarrea aguda, si es acuosa, si es osmótica, si tiene un componente de una toxina, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que definir, evaluar, hacer una buena historia clínica en el paciente y de acuerdo a eso podemos hacer un mejor manejo. Entonces, es importante también tomar en cuenta de que la mayor cantidad de cuadros diarreicos en niños son cuadros virales y en adultos son cuadros bacterianos, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta el inicio del tratamiento. ¿Alguna pregunta, chicos, en relación a diarrea? El inicio del antibiótico, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay una pregunta donde nos dice, ¿el inicio del tratamiento empírico con antibiótico depende de alguna condición existente en el paciente? ¿Qué condición o qué antibiótico se usaría? Dependiendo frente a qué paciente estamos. Si estamos frente a un paciente que pueda, suponiendo como en el caso que les comentaba, ¿no?, una abuelita que se comió el batido de huevo y no comió otras cosas que no sean cocidas o que no sean externas, y comenzó con cuadro de malestar, fiebre, diarrea, sensación nauseosa,
diarrea más o menos en la noche. Me comentó que hizo casi 5 deposiciones en la noche, en la mañana hizo unas 4 deposiciones, o sea, una diarrea abundante. Pensar en salmonela, ¿no? Mucho más aún si hacemos una buena historia clínica y le preguntamos qué ha comido. Huevo a la cabeza salmonela. O cosas que han estado guardadas en el refrigerador, podemos pensar en amebas también. O cosas no muy preservadas. Si es amebas, podemos utilizar pues un metronidazol, tiniazol. Ojo, tenemos que recordar que también muchas de las enfermedades diarreicas son de múltiples etiologías, ¿no? No solamente bacterianas. Nosotros hemos tenido varios pacientes que han hecho cuadros mixtos. Inicialmente se les dio el ciprofloxacino, pensando en Shigella, Salmonella, etc. Y mejoraron la parte clínica, pero persistió teniendo el tenesmo. Tenesmo al baño de porciones pequeñas, en pequeño volumen, de forma repetitiva. Doctor, no está haciendo mucha deposición, pero sí estoy yendo a cada rato al baño y tengo esa sensación de querer evacuar, pero no termino de evacuar. Está teniendo tenesmo y eso a la cabeza podemos pensar pues en amebas, ¿no? Y podemos iniciar tratamiento con metronidazol. A mí no me gusta mucho utilizar el metronidazol, más utilizo el ceftriaxona, un tiniazol, porque el metronidazol, el tratamiento es 10 días, gastrolesivo. El paciente mejora la diarrea, pero comienza a tener una gastritis medicamentosa. Y el ceftriaxona se da 3 días, dosis única al día, 2 gramos cada 24 horas por 3 días y mejora también el cuadro. Entonces, muchos de los pacientes vienen con cuadros, doctor, estoy con fiebre, malestar, he comido tal cosa y de rato en rato también tengo esa sensación de tenesmo, ¿no? Entonces, podemos asumir que puede ser un cuadro mixto. Podemos dar cipro y ceftriaxona, ¿no? Como opciones. ¿Alguna otra pregunta? Del campylobacter le podrías dar pues una acitromicina, ¿no? Especialmente en población pediátrica. Cuando comentaba el eje cerebro-intestino en los problemas de etiología psíquica, al revés podrían citarse patologías infecciosas, tener alguna relación psíquica. Tendríamos que evaluar al paciente, ¿no? Como paciente, no como enfermedad. Entonces yo creo que para definir una posible etiología, primero hay que definir frente a qué paciente estamos, hacer una buena historia clínica, hacer nuestras posibles conjeturas diagnósticas iniciales con la parte de la anamnesis y el examen clínico. Y muchas veces no es necesario hacer algunos otros exámenes laboratoriales, pues podemos asumir algunas patologías más frecuentes. Y si hay alguna duda diagnóstica, podemos pues, hacer algunos otros exámenes más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, hay que ver el contexto general, ¿no? Entonces, podemos utilizar otros antibióticos de amplio espectro, vancomicin y imipenem. Para eso nosotros vamos a hacer un cultivo. Si está condicionando a producir cuadros severos de infección a nivel multiorgánico, entonces hay que dar pues antibióticos de amplio espectro, ¿no? Dependiendo de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, idealmente cultivar al paciente. O sea, lo que nosotros tenemos que entender de que muchos de los pacientes nosotros no podemos asumir
que ya es resistente o no. El paciente viene con cuadro diarreico al consultorio, en el caso de ustedes cuando estén en su serum, doctor, estoy con diarrea. Lo primero que van a encontrar en tu centro de salud va a ser pues, el cotrimoxazol. Muchas veces no tenemos ni ciprofloxacino. Ojo, el cotrimoxazol es un antibiótico que recupera su sensibilidad antimicrobiana. No es como los otros antibióticos, como el cipro, la ceftria, la clinda, el metro, ¿no? Que van produciendo resistencia y ya no mejora la sensibilidad, pero el cotrimoxazol sí. Entonces, si tenemos un paciente que sigue teniendo diarrea persistente, pero clínicamente no tiene clínica de una sepsis aparente, podemos buscar otras posibles etiologías, ¿no? No infecciosas inclusive, como enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, no me olvidaba, como diagnóstico diferencial de una diarrea bacteriana, de una diarrea crónica, pensar en tuberculosis, inclusive diarreas agudas, también pensar, o persistentes, mejor dicho, pensar en tuberculosis, buscar otras causas posibles de diarreas, y al otro lado de que sea un cuadro infeccioso bacteriano, haciendo una sepsis por Shigella, y hay aparentemente una resistencia al ciprofloxacino, pero lo más importante tal vez es hacer una ventana terapéutica, hacer un cultivo y de acuerdo a eso sacar la sensibilidad antimicrobiana, ¿no? Y a qué antibiótico le va a darle sensibilidad a la Shigella. Entonces, tenemos que definir, pero como tratamiento inicial, lo que podemos hacer, pues, iniciar con cipro o con Otrim, dependiendo de la accesibilidad que tengamos en nuestro centro de salud. Y posteriormente, pues, si no se puede controlar el manejo, mandar a un centro hospitalario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Siguen despiertos los demás? Carlos, Maricela, más creo que están despiertos. Desde la siguiente creo que tomamos una fotito al final, ¿no? Para ver quiénes están ahí. ¿Qué opinan? Para que todos estén atentos ahí. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? No. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que entender en un cuadro diarreico, primero es estadiar a nuestro paciente. Ver frente a qué paciente estamos. Cuadro agudo, persistente o una diarrea crónica, ¿no? Cuadro agudo, pensar en los cuadros más frecuentes. Salmonella, Shigella, inclusive E. coli, Campylobacter, ¿no? Paciente pediátrico también, Campylobacter, ¿no? Una de las causas frecuentes. Entonces, estaríamos y damos tratamiento de acuerdo al contexto y dónde estemos, ¿no? Ojo, tenemos un paciente extranjero, ¿no? Entonces, que viene y comienza a hacer su diarrea. Entonces, la diarrea del viajero. Dentro de la cabeza, pensar en un antibiótico como ciprofloxacino, ¿no? En pacientes con diarrea del viajero. Darle un probiótico, controlar el dolor, no un antiperistáltico, iosina, que muchos de los colegas utilizan. Doctor, estoy con cólico, ¿qué es lo que le pone? Metamizol, iosina, ¿no?
es suficiente el metamizol, porque la iosina, ¿qué es lo que va a producir? Va a ser un éxtasis a nivel intestinal, ¿no? Y todas las toxinas, la infección que está condicionando ese cuadro diarreico va a aumentar y desencadenar una mayor infección. Entonces, un antiperistáltico como la iosina no está indicado. Es mejor que le duele un poquito, como yo les digo, y que le calmemos el dolor visceral con un analgésico, a calmarles con un antiperistáltico, ¿no? Entonces, un metamizol endovenoso o un paracetamol cada 8 horas, ¿no? Eso le va a calmar el dolor, sí, no del todo, pero vamos a combatir la infección también. Entonces, podemos darle antibióticos iniciales de manejo inicial y posteriormente, pues, de que sea un estudio más exhaustivo en una unidad más especializada, ¿no? O en un hospital de mayor complejidad. Entonces, recuerden que ustedes tienen que enfocarse en manejar en sus pacientes cuando sean serumistas o cuando sean generales, ¿no? Pero cuando sean especialistas ya van a estar en un hospital y van a manejar pacientes mucho más puntuales. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿alguna otra pregunta? No hay. Entonces, nos vemos el miércoles, ¿no? Creo que hay exposición el miércoles o es la siguiente semana. Vaya, ojo, para la exposición del siguiente grupo no me tienen que mandar un día antes. Me tienen que mandar el viernes anterior. Y no solamente eso, sino también los artículos de revisión. ¿Ya? Entonces es importante eso. ¿Pero qué curso es más importante, nefro o gastro? ¿Con quién llevan nefro? Ya dile que de parte mía, man, que les ponga un examen facilito. El doctor Jim me ha dicho de que lo más importante es gastroenterología, ¿sí? Ya, chicos, no hay problema, para el sábado. Pero para el sábado me tienen que mandar su exposición y sus artículos de cada grupo. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, Sí. ya, chicos, el miércoles nos vemos entonces. Gracias, doctor. Buenas ¿Ya? noches. Ya, chao, Gracias, chao, doctor. cuídense. Buenas noches. Por parte de Noches. doctor. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.